Bueno, bienvenidos a los Diálogos Ambientales Virtuales 2021, organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad, para conmemorar el Día del Clima y la Adaptación al Cambio Climático, que se celebra todos los años el 26 de marzo, este día surge con el propósito de generar conciencia en la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. El cambio climático es un fenómeno que conlleva riesgos al desarrollo económico, social y ambiental del planeta y nos reta a revisar a nuestras propias acciones. En este sentido, la Asamblea General de la ONU adaptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción con 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde el objetivo número 13 es el de acción por el clima, que implica adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Para los diálogos ambientales, para el diálogo ambiental de hoy, desde el Departamento de Promoción Ambiental y la Secretaría, invitamos a Rafael Hurtado y a Fabio Alabar para la disertación de la charla Variabilidad y Cambio Climático, procesos de variabilidad a nivel país y regional. El ingeniero Hurtado es ingeniero agrónomo, magíster en agrometeorología, profesor titular de agroclimática de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU, autor de libros, capítulos de libros de agroclimatología y papers científicos relacionados, docentes de la maestría en agrometeorología. Fabio es ingeniero agrónomo, becario doctoral del CONICET, realiza su doctorado en ciencias ambientales, es auxiliar docente de agroclimatología y autor de varios trabajos relacionados con el tema. Antes de comenzar la disertación, quería también comunicarles que en el día de ayer se lanzó la Alianza de Ciudades contra el Cambio Climático, de la cual somos parte, conjuntamente con 15 ciudades, entre ellas Cava, Salta, Mendoza, varias otras ciudades, que vamos a tener una agenda 2030-2050 con objetivos y acciones para evitar el cambio climático. Y también como municipio estamos gestionando la incorporación a la red argentina de municipios contra el cambio climático. Entonces lo dejamos al ingeniero para su presentación. Nos parece muy importante el tema y bueno, estaremos también trabajando algunos casos específicos con el municipio y la universidad. Gracias. Ahora voy a compartir un Power que lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte con el ingeniero Alabar, no sé si se puede ver ahí. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Como ustedes ven, no solamente hicimos esta presentación con Fabio, sino también intervienen todos los integrantes de la cátedra que están acá abajo, y me dijeron que hable de conceptos que siempre se utilizan, y entre esos conceptos están los conceptos de tiempo y de clima, que tanto a veces los medios inclusive lo confunden, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del estado que tiene, del estado momentáneo que tiene la atmósfera, de las características de ese momento y su proceso de evolución. Por eso existen pronósticos meteorológicos, pero siempre relacionado a un momento y lugar determinado. Como dice ahí, nos da una idea de la actividad de los fenómenos atmosféricos en un lapso de uno o varios días, con excepción de la precipitación. Inclusive la precipitación, al ser solamente una acumulación de los valores de la misma a lo largo del mes o a lo largo del año, hasta ese tiempo es considerado un valor hasta ese tiempo cronológico es considerado un valor de tiempo o un valor meteorológico. Cuando hablamos de clima,
ya estamos hablando de las características medias que tiene la atmósfera. Y también ese proceso de evolución que tiene la misma, porque no es estable, a diferencia de lo que siempre se escuchaba. El clima también, las características climáticas, eh, eh, también tienen su estado de evolución. Y cuando se habla de clima, también se tiene que referir al lugar y a una época determinada. Eh, También podemos decir que el clima vendrían a ser las características que definen el estado más frecuente que tiene la atmósfera, ¿sí? Y surgen de promediar todas las situaciones que se producen a lo largo de una serie de años. Ese promedio por lo menos tiene que ser de 10 años o más. Y nosotros les llamamos normales cuando el promedio es de 30 años. Otro concepto, y perdón, antes de eso voy a dar algunos ejemplos de lo que es clima y lo que es tiempo. Los ejemplos, lo que tenemos acá son, cuando hablamos de clima, decimos que el verano en San Salvador de Jujuy se caracteriza por ser lluvioso. Ahí estamos hablando de un elemento del clima que es la precipitación. Y estamos refiriéndonos a un lugar, San Salvador, y a un momento, que es el verano, como les dije hace rato. ¿Sí? Ahí le podemos poner un número también. La precipitación media del mes de enero en Perico es de 200 milímetros. Ese es el valor medio que tiene. O dar características generales también. El mes de mayo en Buenos Aires normalmente templado y seco. Cuando hablamos de tiempo ya estamos hablando de un proceso más puntual. En San Salvador de Jujuy el día 10 de diciembre de 1986 precipitó 110 milímetros, en ese día obviamente. Otra característica, decimos, bueno, el día de hoy ha sido templado, está parcialmente nublado, o nublado creo. O aunque nos refiramos al pasado, pero nos estamos refiriendo a un día específico, podemos decir, no sé si se acuerdan de ese cuadro famoso donde del 25 de mayo de 1810 salía la gente con paraguas y obviamente estaba lloviendo y hacía frío. Ese es un dato también de tiempo. Con respecto, cualquier cosita, si alguien quiere preguntar con esto, bueno, o después la hacemos a la consulta. Bueno, después me dicen como quieran. Otro concepto importante es el de anomalía climática. Anomalía climática ustedes tienen acá un gráfico donde muestra en barras azules la precipitación media de esos 30 años, o sea, las normales climáticas, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? ¿Qué es lo que más frecuentemente ocurre? Entonces vemos que entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, tenemos las mayores precipitaciones en esta región. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó en un año en especial? Tenemos en esta línea, está representada en la línea roja, está representada lo que pasó en el año 2012. Y vemos que fue extremadamente distinta a lo que normalmente precipita. Tuvimos en julio una precipitación a más de 100 milímetros, siendo que la precipitación de julio, en general la media es muy poquita, es aproximadamente de 5 milímetros. Y en mayo, si ustedes ven, llovió más de 200 milímetros. Entonces, lo que pasó en marzo precipitó menos que lo normal, ni hablar en febrero, enero y diciembre. Entonces, estos valores nos dan la diferencia entre el valor meteorológico, o sea, el valor del tiempo, y el valor climático, nos está dando el valor de anomalía. O sea, ¿es positiva o es negativa? Y en cuánto lo podemos simplemente restar. ¿Para qué se hace esto? En general, el servicio meteorológico lo que utiliza es, por ejemplo, acá tenemos
hacia la derecha, el mapa donde muestra el comportamiento de las precipitaciones anuales de un año determinado, del año 2019. Como ustedes ven, las regiones que tienden a ser violeta son las que más precipitaron. Las que tienden a ser amarillo, las que menos precipitaron. Si la comparamos esta región con el valor climático que está acá en el medio, del periodo 81-2010, nosotros vamos a encontrar lo que se denominan las anomalías de las precipitaciones de un determinado año. Esto también lo podemos hacer con un mes, con un día, cada 15 días, el periodo que uno quiere. Entonces, nos está indicando que, por ejemplo, la región de la Mesopotamia, Chaco, Formosa, precipitó más que lo normal, está pintado en verde, ¿sí? Todo lo pintado en amarillo y naranja, me está indicando que hubo una anomalía negativa de la precipitación. Por eso los cultivos, o qué sé yo, por eso en esta región hubo inundaciones y acá los cultivos no funcionaron adecuadamente. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa o San Luis. Y esto nos da una idea ya de cómo se comportó este elemento que le llamamos precipitación. Una vez definido estas cosas, entonces hemos definido solamente lo que era clima, tiempo y anomalía. Acá queremos entrar ya específicamente al tema, y nosotros sabemos que los elementos, tanto del tiempo y del clima, tienen una variabilidad natural o una provocada por el hombre. ¿Sí? La variabilidad natural que tiene la atmósfera es provocada justamente porque se trata de que la atmósfera trata de equilibrar diferentes procesos dinámicos que ocurren en ella, pero al hacerlo en un lugar, desequilibra en otro. Entonces eso constantemente va produciéndose ese efecto mariposa, que le llaman, y lo que produce son alteraciones en algunos lugares del planeta. Y nosotros las clasificamos de acuerdo a las variaciones anuales, las clasificamos de acuerdo a cuánto duran y qué tipo de repitencia tienen, o sea, si se repiten en forma cíclica o no, a lo largo de una determinada época. Y acá tenemos el ejemplo del comportamiento de la temperatura acá en Jujuy, y vemos obviamente que hay un ciclo, y que en el verano hace calor, en el invierno hace frío, y ese ciclo se vuelve a repetir. ¿Sí? También tenemos otro tipo de clasificación que hemos dicho de acuerdo al forzante que está actuando en la atmósfera. Esos forzantes son naturales, como los astronómicos, en los cuales se producen pequeñas variaciones en la órbita, y ahora vamos a ver en 2 segundos algunas variaciones. Pueden ser geológicos debido a la actividad volcánica del planeta, o pueden ser internas, nosotros les llamamos propias del planeta, como el fenómeno que está tan en boga, el fenómeno del Niño. Existe otro tipo de alteración. Ese otro tipo de alteración es la acción humana, justamente. Esa acción humana altera la composición química que tiene la atmósfera y produce variaciones. ¿Cómo? Las variaciones, como decíamos hace rato, podrían ser periódicas, que se repiten, cuasi periódicas, que no tienen un periodo de repitencia, como decir cada año, cada 2 años, no se sabe, tienen un periodo no definido. Las que son totalmente aleatorias o no periódicas, esas variaciones, lo que tienen la característica, como por ejemplo un tornado, una granizada, etc., se producen esporádicamente. Y aquellas que son persistentes o se mantienen en el tiempo,
son justa la que va a hacer hincapié de Fabio. Para ver estas variaciones periódicas, para que tengan una idea, está el ciclo de temperatura diurno, ¿sí? A la mañana se registra la menor temperatura, después del mediodía se registra la mayor temperatura, y en general ocurre eso a lo largo del año. El ciclo anual es las mayores temperaturas se dan después del máximo de radiación, que ocurre el 21 de diciembre, y la mínima temperatura se da justamente en invierno, después del solsticio de invierno. O existen otros ciclos definidos, como el de las manchas solares, y estos que están acá abajo, que le llaman ciclos de Milankovitch. Estos ciclos de Milankovitch son algunos de los movimientos que tiene el planeta. Estos ciclos se producen cada miles de años, como ustedes ven. 95.000 años, 42.000 años, 22.000 años. Y son la excentricidad de la órbita que tiene el planeta Tierra alrededor del Sol, que a veces es más elíptica, como en este momento, otras veces más esférica, ¿sí? Tiende a ser más esférica y recibe entonces, al ser más esférica, la misma cantidad de radiación proveniente del Sol. Otro tipo de variación es cuando se produce variación en el eje de inclinación que tiene el planeta con respecto a una estrella polar. Ahora, ese máximo que se cree que oscila el planeta está entre 22,1 y 24,5 grados. En este momento es de 23,5, para que tengan una idea. Pero estas oscilaciones producen grandes cambios en el clima del planeta. Y por último tenemos este otro tipo de variación, o este proceso que es como si fuera un bamboleo del trompo, de un trompo, cada 21.000 años, ¿sí? Lo que se produce es una oscilación del eje de la Tierra. Ya no mira hacia la estrella que le estoy diciendo, sino mira justamente a otro lugar. Estas son algunas de las variaciones, porque tiene más movimiento.
¿sí? Tenemos que acá, en la zona de Perico, Jujuy Aero, ¿sí? Tenemos que va a precipitar en el verano un poco menos que lo normal, lo que ha pasado, no precipitó tanto, digamos, recién empezó a precipitar ahora, ¿sí? Mientras que en la región, para la estación esta, para el estudio que hay en la Quiaca, precipitó más que lo normal. Así que yo lo único que me queda es decirle que la señal encontrada cuando decimos que es un niño o una niña, no es un pronóstico exacto, es una probabilidad también, pero que es una herramienta más para la predicción, ¿sí? Que se la sigue utilizando y es importante. ¿Por qué? Porque existen otros fenómenos de variabilidad climática que intervienen en nuestra región y determinan el clima de ella. Así que bueno, yo le voy a dar paso ahora a Fabio, así que les agradezco mucho. Acá salgo, ¿no? Perdón. Que... Dejo de compartir, ¿ya está? Me pide que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Me tendrían que dar perfecto. Gracias, Ricardo. Ojalá se haya entendido algo. Así que... Cualquier cosa me preguntan porque... Sí. No sé. Ahora pruebo. Perfecto, parece que sí. Vamos con un eje 5. ¿Se ve la presentación? Bien. Acá antes quería leer dos chats. Hay uno que dice, Oscar Peinado dice muy clara la exposición. Y después otro participante dice, sí se entendió, profe, buenas tardes. Eres un alumno. Bueno, continuamos entonces. Bien. En esta parte de la presentación vamos a analizar un tipo de variación de los elementos del clima, que se denomina variaciones persistentes. Cuando las variaciones de los elementos del clima se mantienen o persisten en el tiempo, decimos que ha ocurrido un cambio climático. Observamos en la figura de abajo un aumento progresivo de la temperatura mínima de un lugar en particular. Podríamos decir que en este sitio existió un cambio climático, ya que la temperatura mínima está aumentando. ¿Qué es a lo que se denomina cambio climático? El Convenio Marcos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático define que el cambio climático es cambio del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera. Cambio climático puede ser analizado de diferentes tipos de enfoques. Por ejemplo, desde un punto de vista geológico, tenemos que considerar muchos años para analizar el cambio climático. Pero, desde un punto de vista agronómico o de la agroclimatología, necesitamos por lo menos 60 años, 50 años para analizar si un sitio en particular tiene o no cambio climático, ya que los procesos involucrados son totalmente diferentes. ¿Cuáles son los componentes que alteran la composición de la atmósfera? Son aquellos gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, que es producido por los combustibles fósiles,
el cambio de uso del suelo, que la deforestación, y es el principal fuente de gases de efecto invernadero, la producción de cemento, los procesos industriales. También el metano que proviene de la agricultura, principalmente la producción de arroz, la ganadería, los rellenos sanitarios, la explotación petrolera. Y también otro gas de efecto invernadero es el óxido de nitrógeno, o monóxido de dinitrógeno, que resulta de la fertilización nitrogenada. ¿Cómo es el cambio de estos gases con respecto a 800.000 años? ¿Qué es lo que se aflige acá? Que en los 800.000 años la concentración de dióxido de carbono nunca fue mayor a los 300 partes por millón. Se obtiene en noviembre del 2020 una concentración de dióxido de carbono de 413 partes por millón. Eso es lo que preocupa, que el aumento del dióxido de carbono es elevado. Pero no analicemos 800 años. Analicemos, por ejemplo, 70 años para analizar el comportamiento de este gas. Y se observa una tendencia o una inclinación en aumento de la concentración de este gas. En los últimos 800.000 años, la concentración de dióxido de carbono nunca fue superior a los 300 partes por millón. Ahora, ¿qué efecto provoca esta mayor concentración de dióxido de carbono y de los otros gases de efecto invernadero en los elementos del clima? ¿Qué efecto provoca? Provoca anomalías positivas. Si ustedes recuerdan, el ingeniero Hurtado en la tercera presentación había definido el concepto, pero vamos a interpretar este resultado. El aumento de la concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, provoca anomalías positivas. Es decir, los valores que se registran actualmente son mayores a los valores climáticos, a los valores normales. Eso repercute desde un punto de vista de la temperatura. En la precipitación puede tener otro efecto, que ya vamos a ver más adelante. Bien. ¿Cómo podemos determinar si existe cambio climático? Vamos a determinar eso considerando dos aspectos de los elementos del clima. Es decir, cambio en el promedio y cambio en la variabilidad. Y acá vamos a empezar a introducir algunos conceptos para después utilizarlo en datos locales. Cambio en el promedio. Por ejemplo, observamos la precipitación anual, la lluvia anual. Vemos que tiene un comportamiento en aumento. Todos los años la precipitación precipita algo más que el año anterior, por ejemplo. Desde un punto de vista gráfico, eso sería el cambio en el promedio. Pero si yo agarro los números, puedo considerar dos periodos. Un periodo de referencia y un periodo a comparar. Ese periodo de referencia, por ejemplo, puede ser de 30 años. Entonces, yo obtengo el promedio en mi periodo de referencia. Y si el promedio de la lluvia anual en mi periodo a comparar es relativamente mayor o menor con respecto al periodo de referencia, podríamos decir que existe cambio climático, es decir, un cambio en el promedio. Eso es con respecto al cambio en el promedio. Ahora vemos el cambio en la variabilidad. Cuando hago referencia a este enfoque, estoy analizando los eventos extremos del elemento del clima. En este caso, seguimos con el mismo elemento que es la lluvia anual. Por ejemplo, también mi periodo de referencia
y mi periodo a comparar. Supongamos que los valores del periodo de referencia, un año me da 1200 milímetros, el otro año 1100 milímetros, el otro año 1150, el otro año 1300. Podemos ver que en estos números los valores se encuentran muy cercanos entre ellos. Ahora, analizo mi periodo de referencia. ¿Qué es lo que observo yo? Un año precipita 1500 milímetros, el otro año 450, el tercer año 1675 y el cuarto año 500 milímetros. Vemos cómo la precipitación anual toma un valor extremo mayor, un valor extremo menor, un valor extremo mayor y un valor extremo menor. Eso es variabilidad, por ejemplo. Bien. Ahora, analicemos los dos aspectos en dos estaciones de la provincia de Jujuy. La Quiaca, Jujuy Aero. La Quiaca se encuentra ubicada en plena puna jujeña y Jujuy Aero en el aeropuerto Dr. Horacio Guzmán en la localidad de Perico, en los valles templados de la provincia de Jujuy. La serie para ambas estaciones es de 1968-2020. Y mi periodo de referencia es 1968-1997. 30 años. Esa es la referencia. Y mi periodo a comparar son los años restantes, es decir, 22 años. 1998-2020. Una vez definido mi periodo de referencia y mi periodo a comparar, analicemos primero dos elementos de clima: temperatura máxima anual y temperatura mínima anual. Y analicemos dos criterios. Por un lado, el promedio, y por otro lado, la pendiente, la inclinación. Cómo va aumentando o cómo puede ir disminuyendo estos elementos. Vamos a comenzar con la temperatura máxima anual. Estamos en Jujuy Aero. Temperatura máxima anual. Primero analizo todos mis datos, es decir, desde 1968 hasta la actualidad, hasta el 2020. Y obtengo un promedio de 25,9 grados centígrados de temperatura máxima, con una pendiente positiva de 0.008. ¿Qué significa este valor? Que por año la temperatura máxima anual aumenta 0.008 grados por año. Obtengo acá un comportamiento en aumento y quiero ver si eso fue un cambio o no. Para observar ese cambio o no, voy a analizar los periodos, es decir, la serie dividida. Y acá nosotros mostramos, por ejemplo, en mi periodo de referencia, un valor de 25.8. Y en mi periodo a comparar, de 26 grados. Podemos ver que hubo un aumento de temperatura en estos dos periodos analizados. Pero además del aumento de temperatura, podemos ver que el valor de pendiente o la inclinación fue mayor en el periodo a comparar. ¿Qué significa esto? Que en el periodo a comparar, el aumento por año es mayor que en el periodo de referencia. Como pueden notar, en el periodo de referencia, el valor de pendiente es de 0.004, mientras que en el periodo a comparar, el aumento es de 0.028. O sea, es un aumento en la pendiente. Está aumentando la temperatura máxima anual en el año. ¿Qué es lo que ocurre con la temperatura? O sea, casi 7 veces más. Exactamente. ¿Sería? Podríamos decir que, acá tengo mi machete, que en 100 años, en el periodo a comparar, Claro. la temperatura aumenta 2,8 grados, o en 50 años aumenta 1,4 grados. Claro. Podemos analizar solamente dividiendo los dos periodos.
Esto es el valor máximo. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre con la temperatura mínima en Jujuy Aero? Seguimos en Jujuy Aero. Bien, analizo toda mi serie, desde el 68 hasta el 2020. Mi valor promedio, 13.1. Mi aumento en este caso es positivo, sigue siendo positivo. Es de 0.02. Ok. Veamos si esto es un cambio en el promedio. Dividimos la serie en dos partes. Mi periodo de referencia y mi periodo a comparar. Y acá, la temperatura mínima, fíjense que el aumento en cuanto al promedio, que se encuentra pintado en color azul, que no dije en primera instancia, pero lo aclaro acá, el aumento es de 0.4 grados. Y también se aumenta la pendiente. Es decir, el aumento por día es cada vez mayor en la temperatura mínima. Entonces acá observamos cambio. Yo veo un cambio acá, con dos periodos de referencia. Es decir, mi clima era los 30 años y estoy comparando con un nuevo periodo a comparar, observo un cambio. Creo que podemos decir que tanto la temperatura máxima anual como la temperatura mínima anual están aumentando. Eso por un lado, temperatura. Seguimos en Jujuy Aero, seguimos en Perico, pero ahora vamos a analizar la precipitación anual. Bien. También obtengo el promedio de toda la serie de años que estoy analizando. El valor promedio es de 718 milímetros al año. Pero acá fíjense que la inclinación o la pendiente es negativa. ¿Eso qué significa? Que los valores anuales están disminuyendo. ¿Cuánto? Podríamos decir 0.7 milímetros por año. Eso está disminuyendo de acuerdo a este análisis, a estos números. Bien, veamos si eso es un cambio. Dividimos la serie, periodo de referencia, periodo a comparar. Obtengo el promedio de mi periodo de referencia, 728. Obtengo mi promedio del periodo a comparar, 706. Hubo una disminución de 22 milímetros. Además de la disminución, en el periodo a comparar, la inclinación o la pendiente es de 2.6 milímetros por año. Podríamos decir, bueno, sí, disminuye la precipitación, disminuye 2.6 milímetros. Pero, ¿qué representa en cuanto al volumen de agua? Sabemos que 1 milímetro de lluvia precipitada equivalen a 10.000 litros por hectárea. Entonces, 2.6 milímetros menos por año van a representar 26.000 litros por hectárea menos en Perico. Hay una disminución de la precipitación. Y es mucho mayor en el periodo a comparar, en los últimos años que estamos analizando. Eso por un lado. Eso en cuanto a Jujuy Aero. Ahora, vamos a analizar los mismos elementos del clima, pero para la Quiaca, para la región de la Puna. ¿Qué es lo que ocurre? Como pueden apreciar, en cuanto a la temperatura máxima anual, el valor anual es de 19.1, la pendiente de 0.04, y analizamos si hubo un cambio. Acá sí el cambio es bien notorio. Pasamos de nuestro periodo de referencia de 18.6 a 19.9. El aumento en cuanto al promedio es mucho para la Quiaca. También la pendiente. Pasamos de 0.01 a 0.5, es decir, en el periodo a comparar, aumenta por año la temperatura máxima anual 0.05 grados. Se observa un aumento en la temperatura máxima. Ahora, ¿qué ocurre con la temperatura mínima en la Quiaca? Obtengo mi valor promedio, es de 1.4, la pendiente de 0.04. Quiero determinar si esto es cambio o no. Divido la serie en dos partes. Y fíjense lo que ocurre.
paso de 0.9, el valor promedio de la temperatura mínima en el periodo de referencia, a 2.1. Es muchísimo el cambio que ocurre en cuanto a la temperatura mínima. Y la pendiente también, aumentan los valores de pendiente. Si nosotros solamente comparamos La Quiaca y Jujuy Aero, y solamente consideramos las temperaturas, vemos que el cambio en el promedio es más marcado en La Quiaca que en Jujuy Aero. Y las pendientes también son más, tienen mayores valores en La Quiaca que en Jujuy Aero. ¿Qué es lo que ocurre en cuanto a la precipitación en La Quiaca? La Quiaca es una zona donde precipita en promedio 330 milímetros por año. Y si analizamos su comportamiento a lo largo del año, vemos que existe una disminución de la precipitación. ¿De cuánto? De 0.3 milímetros por año. Bien, observamos si eso es un cambio. Y vemos que en los valores promedio sí existe un cambio. Pasamos de 341 a 317. Y en el último periodo, o sea, el periodo a comparar, la disminución de la precipitación es de 1.1 milímetros por año. Es decir, que cada año en esta localidad precipita 1.1 milímetros menos que el año anterior. ¿Qué representa eso? 11.000 litros por hectárea menos que precipita en La Quiaca. Entonces ahora hacemos como una conclusión con respecto a la precipitación. Tanto en La Quiaca como en Jujuy Aero hay una disminución de la precipitación anual. Precipita menos. Pero el cambio es más marcado en Jujuy Aero esta vez que en La Quiaca. No obstante, como precipita muy poco en La Quiaca, pequeños cambios o pequeña disminución en la precipitación tiene un gran efecto en la región. Eso hay que también aclarar por las condiciones climáticas que tiene la puna jujeña. Bien, eso con respecto al cambio en el promedio. Acá pudimos evaluar si hay cambio climático o no, desde el punto de vista cambio en el promedio. Ahora analicemos la variabilidad. Es decir, analicemos los eventos extremos. Y acá vamos a hacer lo más simple posible para que todos entiendan. Por ejemplo, yo quiero saber si en una zona existen o no eventos extremos. Bueno, mi ejemplo es, tengo una serie de 30 años. Imagínense que la figura me representa todos los datos diarios de temperatura y yo, para analizar eventos extremos, tengo que definir umbral. Vamos a definirlo como umbral máximo, aquel nivel de temperatura que me representa los mayores valores de temperatura. Y umbral mínimo, un valor de temperatura que me represente los menores valores de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo de este análisis? Puedo analizar cuántos días, por ejemplo, la temperatura máxima fue superior a ese umbral. ¿Y cuántos días, por ejemplo, la temperatura mínima diaria fue menor al umbral mínimo? Podemos de esa forma analizar eventos extremos. Analicemos eventos extremos en nuestras dos estaciones, Jujuy Aero y La Quiaca. Bien. En el gráfico de arriba mostramos cuántos días la temperatura máxima fue superior a ese umbral que yo definí. Entonces, por ejemplo, en 1968 hubo 10 días en todo el año en que la temperatura fue superior a ese valor. Y fíjense cómo es la pendiente en este caso. La pendiente es relativamente constante, podríamos decir. ¿Qué significa este gráfico? Que los valores extremos
de temperatura máxima están dentro de los valores que se podría considerar normal, o están dentro de los valores frecuentes. ¿Qué ocurre con la temperatura mínima? A la temperatura mínima vamos a analizar el umbral mínimo, es decir, ¿cuántos días la temperatura mínima diaria estuvo por debajo del umbral mínimo? Un ejemplo, supongamos que estoy en 1968 y tengo 11 días. ¿Qué significa eso? Que 11 días la temperatura estuvo por debajo de su umbral. Vemos que el comportamiento es decreciente, es decir, que existen menos días en que la temperatura mínima estuvo por debajo de su umbral. ¿Qué me está indicando eso? Que la temperatura mínima no tiende a tener valores muy mínimos. Eso me está indicando esa pendiente. Y esto ocurre en Jujuy Aero. Como verán, la quiaca es un comportamiento muy particular y que para nosotros es algo divertido porque siempre sale algo de lo normal, siempre tiene algo nuevo cuando se analiza. También analizamos cuántos días la temperatura estuvo por arriba del umbral máximo. Y vemos que tiene una pendiente muy marcada, 0.4. Y en cuanto a la temperatura mínima, también tiene un comportamiento decreciente y también es muy bien marcado. ¿Qué podemos concluir de estos gráficos? Que el aumento de temperatura máxima está dada por eventos extremos de temperatura máxima. Es decir, que existen cada día más eventos extremos, más temperatura con mucho valor en la quiaca. Entonces, considerando estos dos enfoques, podemos analizar la variabilidad de un lugar. Como conclusiones final, podemos decir, existen fenómenos de variabilidad climática que se relacionan con algunas regiones de Jujuy. Uno de ellos es el Niño, oscilación del sur, pero no es el único. Existen otros fenómenos. Se observan cambios que no solo en la tendencia, sino en la variabilidad de los elementos del clima, tanto en temperatura como en precipitación. Y que el aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación es muy marcado en una región que en otra. Muchas gracias por su atención. Muy bueno. Gracias. Un poco anonadado. Acá hay varias preguntas. Sí. Voy a leer en el chat. Sí. Desde la Secretaría de Biodiversidad dicen muy buena exposición, Rafa, excelente y muy clara. Y preguntan, ¿existe a la fecha alguna referencia sobre la probabilidad de bajas temperaturas extremas para este otoño-invierno? Siempre cuando el pronóstico climático que da el servicio meteorológico lo da con respecto a los valores medios, no lo da con respecto a los valores extremos. Entonces, cuando uno va y se fija en la página del servicio meteorológico, dice que las temperaturas medias van a estar dentro de lo normal, y no da algún pronóstico específico para los extremos. Claro. Porque, digamos, es muy probable que erre mucho. Entonces, lo que hacen en general, tanto esos lugares que le mostré, la agencia japonesa meteorológica, los norteamericanos, los australianos también hacen a nivel mundial. Y por supuesto nos hacen a nivel país también a nosotros con respecto al pronóstico. Y hacen con respecto a los valores medios, no a los extremos. Así que no tenemos esa información. Claro. Bueno, a ver, acá hay otra pregunta. No sé si responde a la pregunta de la Secretaría de Biodiversidad.
Acá Gerardo Carrasco dice, excelente presentación de ambos profesionales. Después Vero pregunta, el aumento de los fenómenos naturales como sequías e inundaciones, ¿tienen que ver con el cambio climático o la variabilidad climática o ambos? Cuando hablamos, digo algo, yo sé que Fabio debe tener alguna cosa, pero un ratito nomás. Cuando analizamos con respecto al cambio climático, tenemos que analizar un periodo de tiempo importante, un periodo de tiempo largo, ¿no? Para determinar si, mira, hasta aumenta la variabilidad mental. Lo que se está viendo es que existen sequías e inundaciones más frecuentes. Entonces, por un lado, en ese mismo lugar, un año se produce sequía, al otro año se produce una inundación y así. Pero lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con respecto a la sequía, sí se le echa la culpa porque hay relación estadística entre el fenómeno de variabilidad del Niño y lo que ocurre en la región pampeana, que hablan de la sequía, con excepción de lo que precipita tarde. ¿Sí? En el momento que no tendría que precipitar, tendría que utilizarse para la cosecha, digamos, para que madure en momentos en que no precipite, ¿no? Así que entonces, variabilidad es lo que está pasando en este momento, especialmente en la región pampeana y lo que pasó en la Puna, ¿no? Que llovió más que lo normal. Pero en la región pampeana, y si ustedes pueden ver, entrar en la página del Servicio Meteorológico, en la parte de datos, ahí le va dando la información qué es lo que pasa mes a mes, en los últimos 12 meses, con respecto a la precipitación, respecto al valor normal, y vamos a darnos una idea cómo es el accionar de esta fuente de variación. Ajá. Bien, acá hay otro mensaje de Andrea Romero, dice, excelente las presentaciones y muy claras. Y la Secretaría de Biodiversidad dice que sí entendió la respuesta. Yo quería preguntarte, Rafa, entonces, con respecto al cambio climático, ¿no? ¿Qué es más importante? Esos elementos que vos nombraste, los cambios en el promedio, los que nombró Fabio, cambios en el promedio y los cambios en la variabilidad. ¿Cuál es más? ¿Hay uno que es más importante o son los dos? Claro, a veces, por un lado, nosotros cuando analizamos las dos cosas, ¿sí? Y para decir cambio climático, decimos, o hay cambio en el promedio, o hay cambio en la variabilidad, o hay cambio en los dos. En la mayoría de los casos se está dando cambio en los dos. Variabilidad y promedio. ¿Sí? Eso es lo que está pasando exactamente. Y claro. En un momento teníamos hasta miedo de los resultados porque hubo un informe de cambio climático que se había llevado no recuerdo mal, a París, a la reunión de París. Sí. Y gracias a Dios se coincide porque ellos habían trabajado con datos, si no me equivoco, Fabio, con datos de sensores remotos, de satélite. Sí. Y lo que se observa es lo mismo con estaciones que están en suelo, lo que está ocurriendo. Y saben que la investigadora que trabajó en este caso dijo que el noroeste argentino era una de las regiones con mayor cambio en el mundo. Eso es lo que aflige. Y entonces, con mayor aumento en la temperatura, ¿qué implica eso? Que seguramente que va a aumentar la evapotranspiración, ¿sí? Que claro, el agua de los cultivos seguramente se va a tener que cuidar más, optimizar más. Fundamentalmente yo creo que se puede seguir utilizando, pero con una optimización adecuada. Y la variabilidad, digamos, que se está viendo, es parte de lo mismo del cambio climático, como señaló Fabio. Entonces,
Hay años que vamos a tener más o menos precipitación. Entonces, Una preguntita, con las acciones que se toman, que sí, generalmente son las recomendadas respecto a aumento de plantaciones de árboles, uso de energías renovables Alternativas, y claro. todas alternativas limpias. Con esas acciones puntuales acá, por ejemplo, en nuestro municipio, realmente, digamos, es probable producir cambios y mejorar las condiciones climáticas de la zona, o está tan influenciado por todas las acciones, digamos, a nivel mundial, que, no sé, que por ahí, digamos, los esfuerzos podrían ser exacto. como muy poquititos respecto a lo que No habría que siempre es hacer a bueno, nivel vos sabés mundial? que siempre es bueno, y más a nivel de políticas de gobierno, ¿no? Ya sean Ujú. municipales, provinciales, obviamente nacional. Más allá de que uno como persona común pueda también realizar diferentes cuidados, o mejorar cosas. Eh, a ver, no sé si lleguemos a cambiar, porque los grandes emisores de gases de efecto invernadero le importa poco, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, y si logramos que a nivel mundial por lo menos se mantengan las emisiones, no se siga aumentando, eh, la inercia que ya tiene el sistema, es muy probable que se mantenga, digamos, por un cierto tiempo, todo lo que pasa en el planeta, los eventos extremos cada vez mayores, procesos de aumento en la temperatura, o disminución en la precipitación, o aumento en la precipitación de acuerdo a la región. O Está sea, bien. es importantísimo que La hagamos, educación. pensemos algo, y especialmente a nivel, yo digo a nivel gobierno, porque uno como persona individual también tiene que hacer el esfuercito, pero es mínimo a niveles de política de gobierno. Está bien. Sí, No, y por también de eso, políticas también globales, ¿no? Porque Exacto. yo el otro día escuchaba y me sorprendí, no sé si escucharon eso de las Bitcoin, las monedas virtuales y qué sé yo. Bueno, dice, escuché haciendo una noticia que si se seguía, digamos, con esta tendencia del uso de esa, yo no conozco, no sé si es una herramienta, no sé qué es lo que es, pero es todo virtual, eso genera dióxido de carbono. En 30 años más, digamos, Así. estaríamos en el horno, ¿sí? Porque la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que genera esa actividad es mayor que la que genera el país de Argentina en un año. sí, es Este, impresionante porque se utilizan las computadoras en forma Claro, constante en la búsqueda de las monedas. Por eso, entonces algo, claro, algo que se supone que es cómodo, moderno, no sé, porque la verdad que no conozco demasiado sobre eso, pero los financistas supongo que sí, bueno, pero les interesa eso, el dinero, y bueno, y esos son los datos, ¿no? Los números que realmente sorprenden, porque que genere más emisiones que un país es una actividad así. es tremendo, y a un financista creo que, como vos decís, no le debe importar mucho. No le importa, No claro, le importa, no le seguramente que debe importar. no, Y eso es lo que aflige a veces. ¿Y saben lo que a mí me lleva? Siempre discutimos con la cátedra, aquí está Mónica también, y sí. Hola, Moni. sí, eh, discutimos que el gran problema que vamos a tener en nuestra región es el agua, ujú. ¿no? Porque Sí, entonces, por eso insisto en eficientizar, no me sale, eficientizar lo que tenemos. Tenemos que hacerlo más eficiente. Tenemos a ver, que pensar de qué manera la tenemos que distribuir sin perder en el camino. ¿Sí? Desde que sale del claro. dique hasta que llega a la finca, por ejemplo. Por Eh, ejemplo, o hasta que eh, llega al caño del agua.
o al caño del agua. Exactamente, entonces esas son las cosas que tenemos que ir pensando, porque aumenta el calor, aumenta la evapotranspiración y hay una tendencia en precipitaciones menores. Entonces, me arreglo los pantalones. Entonces, si esto persiste, yo creo que se tendría que pensar en ese, o planificar en función de eso, ¿no? Y en todo aspecto. Sí, sí. Aparte, bueno, ahí Moni Valivieso dice hola a todos. Bueno. Por el chat. Hola, no sé si me escuchan, no quería interrumpir la disertación. Sí, ¿cómo andás, Moni? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristina, y siempre ayudando al municipio, colaborando en lo que se pueda para que, bueno, hagamos acciones conjuntas, como decía Rafael. Sí. Pablo quería contar algo, a ver, Pablo, te escuchamos. Gracias, que decía que aparte del uso eficiente que tenemos del recurso agua, ya sea a nivel finca o ya sea a nivel en la casa mismo, creo que también el enfoque del agua, en este caso, tiene que estar dirigido al origen del agua, es decir, a las cuencas hidrográficas de la provincia de Jujuy. Esas cuencas tienen que garantizar que se brinden los servicios ecosistémicos de manera tal que el agua que precipita llegue a su destino. Entonces, aparte de utilizar en forma eficiente el agua, nosotros en nuestro caso en agronomía tenemos mucha práctica, mucho manejo, tenemos que también enfocarnos en el la origen. industria de la agricultura es la que se lleva mal, 70%. porcentaje del uso del agua potable, del agua dulce. Claro, pero o sea, apuntaba yo el origen, conservar la biodiversidad de los bosques, para que esa conservación o ese servicio del bosque sea garantizado para obtener el recurso agua. O sea, no tiene que ser siempre solamente un enfoque en hacer uso eficiente en lo que me llega a mi finca, por ejemplo, sino también hay que pensar en el origen del agua. Si bien ustedes comentaban que nosotros ¿qué podemos hacer con respecto a lo que ocurre a nivel mundial con la emisión de gases de efecto invernadero? Yo creo que mucho no podemos hacer, pero sí podemos hacer en nuestra área o en nuestra provincia. Conservar los bosques de manera tal que los servicios que garanticen este recurso, por ejemplo, estén, digamos, en el futuro. Creo que eso agregaría para la pequeña charla que estamos teniendo con respecto al uso del agua. Sí, la protección de todo el ambiente y la protección de lo natural. Exacto. Justamente hablábamos el otro día con el profesor Hurtado respecto a la cuenca del Sibi-Sibi, las estaciones que se colocaron, el análisis que estamos viendo de trabajar conjuntamente para analizar los datos que se obtengan de estas estaciones, y luego también el manejo de suelo de esa cuenca, que es una cuenca importante, así también como nos dijo el otro día la ingeniera Ledesma, la cuenca de Guerrero, la cuenca de Chijra, que son otras de las cuencas, digamos, de donde se está tomando el recurso agua. Así que, excelente exposición. Bueno. Y seguimos trabajando juntos. Yo creo que tenemos herramientas acá para también seguir educando. Yo, Cristina, Gerardo, Vero, me gustaría que tomen datos de la exposición de hoy y armemos algo para nuestras redes también, como una forma de concientizar. Después se las compartimos también a la facultad, para que las vean, las analicemos y las pongamos en forma conjunta, ¿sí? Muchísimas gracias. Adriana, me permití un ratito, Adriana, quería agradecerles a ustedes, al municipio, porque la verdad que
¿hace cuántos años que venimos en tratativas, charlando, juntándonos en reuniones para, no sé, hacerles tomar un poquito de no conciencia, bueno, ustedes están concientizados, pero bueno, como decía Rafael, concientizar a las unidades de gestión, al gobierno. Me parece una idea fantástica que se haya podido concretar la compra de esas estaciones meteorológicas que van a monitorear la cuenca del río Sibi-Sibi. Habíamos quedado también en un proyecto en el cual teníamos que monitorear qué es lo que pasa en el Gran Jujuy, desde Yala a Palpalá, porque una de las cosas que se ha visto acá es la gran variabilidad que hay en las precipitaciones. Y el otro día ha llovido muchísimo en Perico y a nosotros en San Salvador no nos ha llovido nada y no sabemos qué ha pasado en Yala, o sabemos qué ha pasado, pero porque tenemos pluviómetros personales, digamos. Entonces, eso también, de paso, te tiro la pelota a ustedes, Cristina, Adriana, a la Municipalidad de San Salvador, para que se concreten esa compra de estaciones, la puesta en línea, para que podamos saber qué es lo que está ocurriendo con el clima, con el tiempo, y ustedes puedan también tener idea de cómo llegar a las distintas comunidades en forma anticipada, o sea, qué es lo que pueden hacer en la zona de Yala. Marisa había hablado de la Cuenca de Guerrero, qué es lo que pasa en Palpalá, por ahí hay lugares en los cuales inunda, y nosotros decimos, no, a nosotros no nos ha llovido nada, porque claro, nosotros tenemos el dato de la estación del rectorado, y en Palpalá se han inundado, en Alto Comedero. Entonces, ahí va la gestión, ahí va la toma de conciencia de todo. Claro, sí, sí, sí. Sí, estamos Así que muchas trabajando y gracias. buscamos y les pedimos por ahí también colaboración en la búsqueda de programas a donde se puedan presentar proyectos y los vamos elaborando. Y ¿sí? que podamos realizarlos en forma conjunta, municipio, universidad, y buscar también subsidios, estaría bueno. Por supuesto. Para estos diálogos ambientales virtuales son justamente un espacio para concientizar a la comunidad, ¿no? Para que también la comunidad pueda también, en base a lo que conoce, a lo que va conociendo, gracias a la gente que nosotros convocamos a estos diálogos ambientales, que es gente que digamos, formada, académica, experta, la gente vaya conociendo y también valorando, ¿no? Todo esto que ustedes hacen y que, bueno, y que es nuestro también, todo lo referido a los temas ambientales, para que también la gente exija, ¿no? Es como va y vuelve esto. Claro, cuando la gente más conoce, bueno, también exige. Así que bueno, creo que eso está fundamental, bueno. Fundamental, la educación y la colaboración entre varias entidades, incluso la colaboración público-privada, para poder ir logrando, digamos, algunos pasitos. ¿Sí? Así que bueno. Quiero leer los últimos chats porque dice, soy Beatriz Limache, hice la diplomatura con el profe Hurtado. Fabio estaba a punto de recibirse, hoy ya es ingeniero, felicitaciones, un placer volverlos a escuchar, Inges. Sería interesante que realicen un diálogo ambiental referido a la cuenca del río Sibi-Sibi y su impacto. Perfecto. La Secretaría de Biodiversidad dice, estamos trabajando desde la Secretaría y dispuestos a aunar esfuerzos, ya estuvimos en conversación con Rafa. Bueno, con esto damos por terminado el diálogo ambiental de hoy. Les recuerdo que este diálogo se transmite por el Facebook Live del Parque Botánico y queda grabado ahí, así que pueden ustedes volver a verlo o compartirlo, y bueno, ya vamos a ver si lo subimos a un canal de YouTube del Parque Botánico próximamente. Acá Andrea Romero dice, muchas gracias, muy enriquecedor. Así que bueno. Muchas gracias a ustedes, les agradezco muchísimo esto. Sí, gracias por aceptar la invitación, y los vamos a invitar a los próximos diálogos ambientales para que también participen, aunque no sean temas específicos de ustedes, Está bien, perfecto. aportar desde cada lugar.
Bien. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho. Gracias a todos. Adriana, gracias. Adiós. Creativa dice Intel. Adiós. Bueno. Hasta luego. Chao, nos vemos. Todo área de biodiversidad. Adiós.